Con apenas 17 años, Lamine Yamal ha protagonizado una de las tensiones más silenciosas y a la vez más intensas del fútbol español moderno. No concedió entrevistas explosivas, no señaló con el dedo frente a las cámaras, pero dentro del campo, sus gestos, sus reacciones y su lenguaje corporal dejaron un mensaje inequívoco. En el entorno del FC Barcelona, varios insiders coinciden en una idea: Yamal no olvida, especialmente cuando siente que alguien intenta intimidarlo, minimizarlo o apagar su talento. Y el escenario donde eso ocurre una y otra vez tiene nombre propio: el clásico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan joven? ¿Y por qué ciertos jugadores del Real Madrid parecen despertar en él una hostilidad que va más allá de la rivalidad deportiva? Fuentes cercanas al vestuario aseguran que no se trata de odio gratuito, sino de experiencias acumuladas, choques repetidos, miradas cruzadas, límites constantemente forzados. Y es ahí donde empieza esta historia: 5 nombres, 5 conflictos, 5 símbolos de todo lo que Lamine Yamal rechaza cuando se enfrenta al eterno rival. Comenzamos con el número 5. Número 5. Dani Carvajal. Dani Carvajal representa una figura clásica del Real Madrid: intensidad, oficio y una forma de competir que no concede concesiones. Para Lamine Yamal, el primer enfrentamiento serio con él no fue un simple duelo defensivo, sino una prueba de resistencia. Desde los primeros minutos, Carvajal marcó territorio: contacto constante, entradas al límite del reglamento y una presión psicológica que pocos captaron en televisión. Testigos en el banquillo del Barcelona recuerdan cómo Yamal comenzó a recibir golpes lejos del balón, empujones discretos y palabras susurradas que buscaban desestabilizarlo. El joven extremo no respondió con protestas, respondió con silencio, pero ese silencio fue interpretado internamente como rabia contenida. Tras una falta no señalada por el árbitro, Yamal se levantó lentamente y miró fijamente a Carvajal durante varios segundos. No hubo discusión, no hizo falta. Desde ese momento, la relación quedó marcada. Para Yamal, Carvajal no es solo un lateral duro, es el símbolo de una generación que no acepta que un adolescente llegue sin pedir permiso y reclame protagonismo. Cada nuevo clásico reactiva esa tensión, y aunque no aparezca en los titulares, dentro del campo se percibe, porque cuando dos mentalidades chocan de esa manera, el conflicto no se diluye, se acumula. Número 4. Antonio Rüdiger. Con Antonio Rüdiger, el conflicto adquiere otra dimensión. No se trata solo de fútbol, se trata de intimidación. Desde su llegada al Real Madrid, Rüdiger se convirtió rápidamente en uno de esos jugadores que no buscan agradar, sino imponer. Y para un talento joven como Lamine Yamal, ese tipo de rival resulta especialmente difícil de tolerar. Insiders presentes en los clásicos recuerdan que Rüdiger no defendía a Yamal como a cualquier otro extremo. Cada contacto era más duro, cada carrera iba acompañada de un choque innecesario, cada duelo parecía tener una carga personal. No era casualidad, era un mensaje. En uno de esos partidos, tras un regate exitoso de Yamal, Rüdiger respondió con una entrada tardía que levantó murmullos incluso entre sus propios compañeros. El árbitro dejó seguir. Yamal se quedó en el suelo unos segundos más de lo habitual, no por dolor, sino por incredulidad. Testigos aseguran que, al levantarse, murmuró algo que no llegó a captar ninguna cámara. Desde el banquillo del Barcelona, el cuerpo técnico percibió el cambio. Yamal dejó de buscar el duelo directo, no por miedo sino por rabia controlada. Rüdiger había conseguido algo peligroso: sacarlo mentalmente del partido. Para Yamal, Rüdiger representa la versión más brutal del Real Madrid. Un fútbol donde la fuerza intenta silenciar al talento, y ese tipo de enfrentamiento no se olvida fácilmente. Cada nuevo cruce reactiva la memoria, cada choque vuelve a encender la herida. Número 3. Aurelien Tchouaméni. Con Aurelien Tchouaméni, el conflicto es menos visible, pero mucho más profundo. No hay gestos exagerados ni entradas espectaculares, todo ocurre en silencio.
y precisamente por eso, para Lamine Yamal resulta tan frustrante. Tchouaméni es el tipo de jugador que no necesita tocar el balón para dominar un partido, siempre bien posicionado, siempre cerrando líneas de pase, siempre apareciendo justo en el momento exacto para cortar una acción prometedora. Para un futbolista creativo como Yamal, eso es una forma de asfixia. Insiders del vestuario azulgrana explican que Yamal siente que contra Tchouaméni el juego se vuelve predecible, rígido, sin espacio para la improvisación. Cada vez que intenta acelerar, ahí está el francés. No para derribarlo, sino para obligarlo a retroceder, a pensar, a frenar. En uno de los clásicos más tensos se produjo una escena reveladora. Tras perder un balón en zona peligrosa, Yamal levantó los brazos, miró al mediocampista francés y negó con la cabeza. No hubo provocación directa, solo frustración pura. Testigos recuerdan que en el descanso, el joven extremo pidió explícitamente más apoyo por su banda. Tchouaméni no busca protagonismo, pero su impacto es devastador para jugadores como Yamal. Representa el Real Madrid que gana sin ruido, que controla sin exhibirse, y eso, para alguien que vive del desequilibrio y la libertad, resulta casi intolerable. El conflicto entre ambos no explota, se acumula, y en el fútbol, la tensión silenciosa suele ser la más peligrosa. Número 2. Jude Bellingham. Con Jude Bellingham, la tensión alcanza un nivel distinto. Aquí no hay solo choque futbolístico, hay competencia por el relato, por el protagonismo, por el futuro del fútbol español. Desde su llegada al Real Madrid, Bellingham se convirtió en el nuevo rostro del poder blanco, decisivo, carismático, omnipresente. Cada gol en los clásicos reforzó una narrativa que en Barcelona cayó como una provocación directa, y Lamine Yamal lo percibió desde el primer momento. Insiders del entorno blaugrana aseguran que Yamal sintió cómo la atención mediática se desplazaba. Dos jóvenes, dos proyectos, dos camisetas opuestas, pero solo uno acaparaba portadas. Cada celebración de Bellingham en el Bernabéu era interpretada por Yamal como una declaración de dominio. En un clásico especialmente tenso, tras un gol decisivo del inglés, las cámaras captaron a Yamal mirando al suelo, apretando los puños. No protestó, no reaccionó, pero quienes estaban cerca recuerdan su silencio como el momento exacto en que el duelo se volvió personal. Bellingham no necesita provocar, su mera presencia incomoda, representa el éxito inmediato, el impacto instantáneo. Para Yamal, que aún está construyendo su camino, ese contraste duele. No es odio abierto, es una rivalidad silenciosa alimentada por comparaciones constantes. Cuando ambos coinciden en el campo, no se buscan, no se cruzan miradas largas, pero la tensión se siente, porque en el clásico el futuro también compite, y ninguno quiere quedar a la sombra del otro. Número 1. Vinicius Jr. Con Vinicius Jr. ya no hablamos de tensión ni de incomodidad, aquí hablamos de choque frontal, de dos personalidades que se repelen porque se parecen demasiado, velocidad, descaro, provocación, hambre de protagonismo. Todo lo que define a Vinicius es, en el fondo, lo que también empieza a definir a Lamine Yamal. Insiders que han seguido de cerca los clásicos más recientes aseguran que Yamal identifica a Vinicius como el enemigo natural, no por su camiseta sino por su actitud. Cada gesto al público, cada sonrisa desafiante, cada celebración exagerada actúa como un detonante. Para Yamal no es espectáculo, es una falta de respeto. En uno de los duelos más calientes, tras un regate de Yamal por su banda, Vinicius respondió no con presión defensiva, sino con una carcajada irónica. Las cámaras no lo mostraron todo, pero testigos confirman un intercambio de palabras breve, seco, cargado de veneno. Desde ese momento, el enfrentamiento se volvió constante. No se marcan directamente, pero se buscan, se provocan a distancia, se observan. Vinicius representa al Real Madrid, que disfruta del caos. Yamal al Barcelona, que quiere imponer control y talento. Aquí no hay admiración oculta, hay rivalidad pura, porque ambos saben que el futuro del clásico pasa por sus botas y solo puede haber uno en el centro del escenario.
En los pasillos del estadio, lejos de las cámaras y del ruido del público, ocurrió el momento que lo cambió todo. Según insiders del vestuario, Lamine Yamal no levantó la voz ni buscó confrontación directa, pero su expresión lo dijo todo. Había entendido algo esencial. El clásico ya no era solo un partido, era un territorio donde debía elegir a quién enfrentarse. 5 nombres quedaron marcados en su memoria como símbolos de intimidación, bloqueo y desafío constante. Y entre todos ellos, uno concentró la atención máxima, la rivalidad que define épocas. Desde entonces, Yamal juega con una carga distinta, más fría, más peligrosa, porque cuando un talento tan joven deja de ser ingenuo y empieza a competir con memoria y orgullo herido, el fútbol cambia de forma. Hoy no habla de odio, pero cada acción suya lo sugiere, y quizá ahí esté la verdadera advertencia. El Real Madrid no solo ha despertado a un prodigio, ha creado a un rival que ya no olvida. En el fútbol español, ese tipo de despertar suele tener consecuencias.